Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una tarde más al Ateneo Riojano en esta nueva sesión del ciclo de conferencias en torno al Ateneo, con el que de alguna forma estamos celebrando precisamente esa conmemoración del centenario de creación del Ateneo Riojano. Un ciclo que comenzó en noviembre del año pasado y que estamos dedicando precisamente en cada mes a descubrir de alguna forma hechos y personajes que han pasado de alguna forma de refilón por la gran historia de La Rioja, pero que tienen una vinculación y tienen un sentido muy importante y un valor activo todavía a día de hoy en el Ateneo Riojano. En este mes nos toca un personaje y en concreto tenemos con nosotros a Marcelino Izquierdo, que va a hablar precisamente de la figura de Florencio Blanco Zurbano. Para quienes no conozcan a Marcelino, él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado más de 4 décadas en Diario La Rioja, para el que creó la sección Ventana Cultural, donde ocupó también diferentes jefaturas. Escritor, ha publicado varias novelas, entre ellas La muerte acecha, El juego de la rana, La canción del juglar, Perotari, La pasión según Satanás, 1521, La lomela del sitio de Logroño y una nueva edición, una nueva versión, ¿verdad?, actualizada y ampliada de este mismo hecho de armas, ¿no?, como gusta llamar ahora. Entre sus ensayos también históricos destacan Bajo el imperio de la Gestapo, que fue premio del libro Ateneo Riojano en la modalidad de ensayo y divulgación; Zurbano, vida y mito de un héroe del liberalismo español; La radio en color, historia de la radio en La Rioja; y también La movida riojana. Por lo tanto, bienvenido Marcelino, muchas gracias por acompañarnos. Estoy en mi casa porque llevo muchos años aquí con muchos presidentes que veo aquí anteriores y para mí esta es mi casa. Pues muchas gracias por aceptar la Muchas invitación. gracias. La idea también de este ciclo de conferencias es que sea un poco más que de conferencias, es de conversaciones, y queríamos hacerlo lo más dinámico posible. También está a disposición del público por si alguien quiere intervenir en algún momento. Pero la idea es con ese formato de entrevista ir indagando un poco más en concreto en la figura de este personaje, ¿no? Y creo que quizá la primera pregunta, la de rigor, sería precisamente cómo conociste, cómo llegas tú a tener relación con Florencio. Sí, esa es quizá la más larga de todas, ¿no? Bueno, es la casualidad. Resulta que yo iba a Escolapios, tendría 15 años entonces, y un nietrasto, o como se diga, de Florencio Blanco era muy amigo mío, con lo cual nos pasábamos los veranos en su casa y en la mía. Rafael Farfán. Nos pasábamos en su casa y en la mía, ¿no? Entonces, pues durante, sobre todo 3 años, desde los 15 a los 18, este hombre pues nos dejaba ratonear por allá, fisgar por todos los sitios. Era impresionante la cantidad de cosas que tenía en casa, porque tenía... Bueno, aquí detrás tenemos en la habitación donde él guardaba todo. Aquí tenemos a Zurbano, tenemos a Gallarza. O sea, a él no le importaba de qué bando fueran, el único que lo que quería es que eran de aquí, que eran riojanos. Tenemos a Sagasta también, bueno. Y toda esta habitación, que era una habitación muy grande, estaba llena de legajos, de libros antiguos. Sí, pero no había una sola habitación que no tuviera legajos. Incluso, como no le cabían, hasta en el pasillo habilitado, y él le hacía, porque además era manitas, cuando era más joven, claro, luego ya más mayor, ya estaba el hombre más... porque cuando está aquí, él muere ya con 91 años, me parece que es. No sé si ya a cumplirlos o no, pero nace en 1906, y él desde que era un adolescente pues se dedica a coleccionar cosas sobre La Rioja. Entonces yo lo conocí entonces, lo conocí como era un hombre alto, desgarbado. Él había sido proyector de películas, sobre todo en el Diana y en algún más. Tenía incluso alguna película antigua, cuando vino aquí la segunda visita de Alfonso XIII, por ejemplo, tenía un trozo, porque tenía un hermano mayor que también le daba un poco al
a esto de conservar cosas antiguas, ¿no? Y como digo, era un hombre pues muy alto, un poco desgarbado, con un vozarrón tremendo y como se le ve en la foto, parecía como un ogro, pero sin embargo, y a veces levantaba una voz más alta que otra, pero sin embargo yo que lo conocí durante muchísimos años, porque luego ya no perdí nunca la amistad con él, era una bellísima persona. ¿No? Entonces, bueno, yo lo conocí ahí y yo le debía, no sé si esta conferencia, pero por lo menos sí hablar de él un poco, porque ahora que han pasado ya muchos años desde su muerte, murió en el año 97, en 1997, pues es un personaje que lo conoce muy poca gente y que tuvo una importancia muy grande desde mi punto de vista en el Ateneo, no solo en el Ateneo, sino también a la hora de difundir la cultura riojana. Hay muy pocos libros, yo no soy historiador, yo soy divulgador histórico, soy periodista de formación, ¿no? Pero he leído mucho y sigo leyendo, y en muchos de los libros de los años 60, 70, 80, 90 casi, en todos los sitios aparece: agradezco a don Florencio Blanco que me haya permitido consultar su archivo, O sea, es un hombre que puso bases. Lo que pasa es que luego, pues por desgracia, casi todo el trabajo que hizo pues se ha perdido. No obstante, por lo menos creó semilla, por lo menos dio información en su día a mucha gente, y la pena es que, como casi todo lo que pasa en La Rioja, pues se acaba, ¿no? Aquí nos tiran un edificio histórico para montar cualquier mamotreto, y en esto de la cultura pasa lo mismo. La verdad es que los riojanos, yo que soy riojano también, y logroñés, somos un poquito desastre. Y así es como conocí yo un poco a Florencio. Y bueno, en esas, primero, imagino, no en esas conversaciones de esos 3 primeros años, ¿no? Sino a lo largo del tiempo. No sé si quizá te puedo contar alguna, no tanto anécdota, sino cuestiones más personales, con esa vinculación que tuvo con el Ateneo, con el primero, me refiero, con de la refundación hasta el 36. Sí. Vamos a ver, hay un problema cuando el Ateneo empieza, Rosa se acordará muy bien, cuando el Ateneo empieza otra vez a funcionar después del parón del franquismo, ¿no? Pues claro, es más o menos en el año 77, me parece que es verdad. Y claro, da la casualidad de que yo en esa época, en el año 76, me voy a Barcelona a estudiar. Me voy del 76 al 81. Entonces estudiamos 5 años, no es como ahora. Y entonces yo le perdí un poco ahí la pista, a pesar de que muchos veranos, cuando yo venía de vacaciones, me iba a verlo y tal y cual. Y él estaba encantado de venir aquí. ¿Por qué? Porque primero, en casa yo creo que se aburría mucho. Ya su mujer había muerto, una de los familiares ya vivían en otro lado, creo ya, y él conservaba su piso, que no lo hemos dicho, precisamente de la calle Miguel Primo de Rivera, que por algo se llamará Ateneo Riojano. Supongo que algo habrá tenido que ver eso, ¿no? En esa coincidencia. Y él, aparte de todo, era una casa muy antigua, era una casa fría. Yo recuerdo, yo estaba en verano, pero en invierno alguna vez que he ido hacía frío, y yo creo que aparte él aquí estaba muy a gusto. Primero porque le hacían caso, porque había gente que venían, le preguntaban, le decían, y segundo porque supongo que aquí estaría más calentito que en casa, ¿no? Con lo cual se puede decir que Florencio Blanco era el dueño del castillo, el señor del castillo, el que estaba siempre ahí, pum, 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 abría la puerta, le llamaban, preguntaba. Luego también, claro, oiga, no, yo en mi casa tengo un archivo muy importante. Y entonces muchos de estos historiadores que empezaban ahora y que ya algunos de ellos están ya jubilados o casi jubilados, pues
Como digo, pues hicieron mucho de sus libros, han salido de ese archivo y de lo que él también dominaba y controlaba ya en el Ateneo riojano, ¿no? Yo no lo sé, pero creo que el Ateneo riojano, no digo que no hubiera podido existir sin él, seguro que no, pero sí que es verdad que puso mucho de su parte para que esto, sobre todo toda la zona del archivo que está detrás, funcionara, y también para que siempre hubiera alguien aquí. Era como una presencia que estaba siempre, ¿no? Respecto, Marcelino, pues yo no sé de quién es esa frase, pero decían que Florencio era el alma del Ateneo, que había pretendido pues estar para que no se apagase el rescoldo del que había de salir después la llama. Alguien, no sé, no me acuerdo quién, en algún homenaje, aquí he traído un programa, sí. un homenaje que se le hizo, ¿no? Sí. Efectivamente. Y toda la semana, el protagonista trajo así lo que tenía de documentación, que era mucha biblioteca, el diario La Rioja y algún periódico más de la época. Sí. Recortes, sí. Cantaba, tenía ahí una oficinita pequeña, porque esto era la oficina, y el salón de actos estaba atrás, ¿no? De antes. Sí. Entonces, pues ahí tenía su oficinita y le encantaba venir, ponerse su guardapolvo azul marino, como en casa, exactamente igual. Y se ponía ahí con todo sí. Papeles, sí, él lo que cogía es, compraba, entonces había 3 periódicos, estaba La Rioja, La Gaceta y El Correo, y entonces él se hacía él mismo el pegamento con harina, y entonces lo que le gustaba lo cogía, lo recortaba, lo pegaba, lo fechaba y lo guardaba. Claro, yo entonces tampoco sabía mucho, ¿no? Pero claro, luego algún historiador me decía, es que no tiene lógica que lo separe de un artículo separado de su contexto, pierde mucho, ¿no? Bueno, pero él lo hacía así porque él no tenía esa formación. ¿Qué cosas me contó? Bueno, pues tengo que decir otra cosa que se me había olvidado. Él es Florencio Blanco Zurbano y era familia del general Martín Zurbano, que lo tenemos aquí atrás, otro hombre que también totalmente despojado de su tierra, de Logroño, un hombre que nació en Barea, que tenía una calle que era la calle Calvo Sotelo, que se la pusieron en el ensanche de Logroño, a mitad, cuando tiran las murallas, en el siglo XIX, y había sido fusilado en 1845. Entonces, cuando llega el franquismo, le quitan la calle. Yo no sé por qué, no lo puedo entender, porque no había comunistas entonces ni nada de esto. Bueno, el caso es que le quitan la calle y entonces no tiene calle en Logroño. Yo lo he dicho muchas veces, me dicen, no, hay una calle en Barea, pero vamos a ver, señores, hay una calle en Barea que es así, que es donde se supone que nació él, pero no la tiene. Hace 5 o 6 años, el New York Times sacó un reportaje amplio sobre las 10 mejores calles del mundo. Pues da la casualidad de que una de esas calles era la calle Zurbano de Madrid, que está ahí por Martín Zurbano. Es muy curioso, porque además, no sé, si pasáis por allá, por esa zona, es el barrio riojano, porque está la calle El Príncipe de Vergara, la calle Bretón de los Herreros, la calle Olózaga. Eso es paralelo, sí, todo paralelo, efectivamente. En cambio, aquí no tiene. Yo si os digo que lo habré pedido unas 150 veces, no se exagera absolutamente nada, pero no hay manera. Incluso cuando presentamos un libro con Pablo Sáez y yo sobre la vida y la mitología de Zurbano, el ayuntamiento nos prometió que le iban a hacer un monumento, pero eso fue en el año 2006 y creo que han pasado ya unos cuantos años y no hemos visto nada, ¿no? Entonces, a lo que me iba de Zurbano es que, aparte de él, hablarme mucho de él, de hecho mi primer libro es La muerte acecha, que es una novela histórica sobre Zurbano, él, pues, todos los 21 de enero aparecía sobre la lápida de Zurbano, en la zona vieja del cementerio,
aparecía una rosa roja. Y entonces nadie sabía quién había sido, pero se rumoreaba que era él, que él iba a comprar una rosa roja y todos los 21 de enero iba y dejaba esa rosa ahí, ¿no? Yo tenía mucha confianza porque hemos pasado aquí un rato. Sí, ¿y te dijo que era él? No, nunca. A mí no, yo siempre se lo pregunté y nunca me lo confesó. Nosotros cuando salíamos a las 8 de la tarde que me marchaba y tal, ¿no? Pues ella empezaba a ser mayor, se despistaba algo, y entonces yo la acompañaba a casa muchos días. Fuimos los dos pues, llorando, no con lágrimas, pero sí con lamentos. Pues que esto no tira, que los políticos no quieren saber nada, que este va a ser imposible. Bueno, esto a diario, ¿no? Sí. Y bueno, pues a mí me parece que era un hombre estupendo, como has dicho tú, no sé, para mí, cuando dicen Florencio Brandón con esta narizota que tenía, ¿no? Como tipo ogro, pues, sí. Sin embargo, fíjate, a mí, no, que no hace falta. Gracias. Que a mí me parecía como el marqués de Bradomín de Valle Inclán, ¿no? En las sonatas. Sí. Mira. Feo, católico y sentimental. Aunque católico no era mucho, ¿eh? Sí. Más que... Ahora, nunca le he oído hablar mal de la religión o de la iglesia o tal. Lo que le ponía furioso eran los políticos. Sí. Y además tenía un amigo que era Enrique Blancolac, el sastre, que le decía el sastre, siempre le decía el sastre. Sí, sí. Bueno, pues venía aquí y era una gozada escucharlos a los dos, que se ponían muy enfadados por todo lo que hacía, bien la comunidad autónoma o bien el ayuntamiento. Todo les parecía mal, todos ponían pegas. Y eran muy gruñones, pero sí. eran fantásticos. Una gente buena, sentimental, y además y educados. tenía, no sé de dónde le vendría, a lo mejor de algún pueblo o algo así, la costumbre de poner motes a la gente. Por ejemplo, a Jerónimo Jiménez, que entonces era el cronista oficial de Logroño, le llamaba Jeromín. A José Miguel Delgado también le llamaba Joselín o algo así, o sea, a todo el mundo le llamaba algo. Si no te importa, mira, con esta fotografía yo le hice una entrevista en el año 1989 con motivo del... Bueno, esto es un trozo de la entrevista era mucho más amplia. Le hice una entrevista con motivo del centenario del periódico La Rioja, que ya tiene casi 130 y tantos años. Y entonces, si no te importa, la voy a leer porque es lo que él dice, ¿no? Y luego ya, si quieres, profundizamos un poco más con el Ateneo, porque, como digo, esto está escrito en el año 89. Decía, es un trabajo de chinos. Así define Florencio Blanco la tarea que ha realizado a lo largo de 70 años para hacer lo que hoy es una hemeroteca de las más importantes de La Rioja. Comencé a los 16 años y ahora ya casi tengo 83. Los kilos de pegamento y las noches en vela que he utilizado para hacer este trabajo. Decenas de archivos, legajos y cajas se amontonan a lo largo de la casa de Florencio, un vetusto piso de la calle Primo de Rivera. Todas las habitaciones, sin excepción, y cuando digo sin excepción me refiero también al pasillo, ¿no? Tienen algún volumen de esta hemeroteca, que bien merecería ser adquirida por algún organismo riojano, ya que sus fondos documentales son en su mayoría de gran interés. Aquí tengo que hacer un detalle. Como digo, él tenía la costumbre de recortar y pegar, con lo cual le quitaba mucha fuerza a esa... porque es que un periódico, un artículo separado de su conjunto pierde mucho, para los historiadores y para cualquiera, ¿no? Y él, la verdad es que él tenía muchas cosas, muchos libros. Por ejemplo, yo me acuerdo un día que me encontré la tesis doctoral de Justo García Turza, del sacerdote, que era sobre la imprenta en La Rioja, sobre el Villén de Brocar y tal. Y un día hablando conmigo, digo, yo he leído tu tal. Dice, no puede ser. Si solo la tengo yo, pues no, la tiene también él. Porque aparte de todo eso, él tenía muchos libros. Tenía muchos libros, tesis doctorales, que le dejaban, que lo regalaban y tal. Pero sí que es verdad que él no tenía, o sea, lo que él tenía una gran importancia y desde luego es una desgracia que se haya perdido, pero sí que es verdad que
que él creía que tenía más de lo que en realidad tenía. De más importancia. Sí, él le daba más importancia de lo que tenía, ¿no? De hecho, bueno, voy a seguir hablando. Hace algunos años, explicaba Florencio, o sea, estábamos hablando del 89, pues Sí, sí. Algunos años, explicaba Florencio, se interesaron por comprarme la hemeroteca. Pero fíjate, me ofrecieron menos de 1 millón de pesetas, que son 6.000 euros, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Sí. Toda mi vida por 1 millón. Les contesté por medio de una carta diciéndoles que no bajarla de 7 millones por decir algo, pero todavía no me han contestado. Él dijo 7 millones como podía haber dicho 25 por lo cabreado que estaba, ¿no? Sí, no, terminó pidiendo 3, sí. Nos cuenta el señor Blanco que muchas veces ha perdido la paciencia por este tema, lo que hablabas tú de los políticos y los cargos intermedios, y en algunas ocasiones se le ha pasado por la imaginación deshacerse de su hemeroteca. No lo haré porque es mi vida. He puesto muchas ilusiones a lo largo de 70 años y le tengo un gran cariño. Me gustaría que este trabajo sirviera para conocer mejor Logroño y La Rioja, que pudiera ser utilizado por la investigación de nuestra historia, pero me parece que por ahora no hay nadie verdaderamente interesado en hacerse con ellos. Algún día, termino yo diciendo, era muy joven y muy inocente, algún día la sensatez se hará cargo de políticos e investigadores riojanos y la hemeroteca Florencio Blanco tendrá la justicia que merece. Como digo, era muy joven y muy canelo, ¿no? Que solemos decir aquí en La Rioja. Y bueno, hemos retratado un poco al personaje sobre su... Bueno, sigue si quieres preguntando. Sí, un poco esa vinculación más en concreto, ¿no? con el Ateneo. Entiendo que fue ateneísta también en esa primera época, ¿no? Sí, pero sí fue ateneísta, pero no lo decía mucho. Yo creo que él, como él vivió la guerra, como le pasaba a mucha gente, a mi padre le pasaba lo mismo. La gente no hablaba de la guerra. Él a mí nunca me habló de la guerra. Pero siempre él se sentía orgulloso de que los libros que se quemaron aquí de la biblioteca aquí, y que no hay fotografías, la glorieta del doctor Zubía, que era una pena, pero algunos de ellos aparecieron, no los que quemaron, sino algunos de la biblioteca, aparecieron en cuarteles militares, ¿no? Y alguien los adquirió o los compró o lo que fuera. El caso es que salían gente en la posguerra con sus cestitas a vender cosas a la calle, porque era una situación muy precaria, y pues objetos de mucho valor o de poco para sacar unas perrillas, ¿no? Y entonces había libros del Ateneo que le traían a Florencio, porque Florencio era entonces el Ateneo. En esa época del año 77, 78, eso no lo 80. Sabía. Sí, y dice que en cestitas aparecieron libros del Ateneo. Claro, los libros del Ateneo tenían en todas las páginas el sello, porque si no, si lo tienen en una página, se arranca esa página y ya pues la gente se queda con él. Pero lo traían al Ateneo, fíjate. Eso ocurrió con, no sé, igual una docena de libros, que no creo que fueran muchos, pero estaba orgulloso de que todo eso le habían venido a él a darle esos libros. A él le pilló muy joven, lógicamente, la primera época del Ateneo, pero sí es verdad que, como digo, como mucha gente, como muchos familiares míos, no hablaban nunca de política. Esto, por ejemplo, Carlos Gil Andrés lo explica muy bien en Lejos del Frente, por ejemplo, ¿no? en un libro maravilloso que hizo unos años, y que la gente, incluso en los principios del franquismo, seguía teniendo miedo a hablar. Cuando él empezó este libro, ¿no? Y, por ejemplo, a mí mi padre, yo una vez le pregunté ya muchos años después de morir Franco, le digo, ¿y tú por qué? Me empecé a contar cosas de mi abuelo, tal y cual. Y supongo que a Florencio le pasaría lo mismo. Y, oye, ¿por qué no me lo has contado antes? Para que no dijeras nada. Era muy reservado, sí. No, pero por ejemplo en historia no. En historia te contaba todo, te contaba todas las historias, lo que hicieron los franceses cuando la guerra de la independencia, porque él conocía muy bien el siglo XIX.
Claro, él empieza, pues si nace en el 6, pues en el 20 y pocos empieza ya a recopilar cosas, claro, y estamos todavía casi a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Una colección que era bastante maja de Calleja, de Sí. la editorial aquella Calleja, que tenía cierta importancia, según me han dicho a mi gente que había ido Sí. a verle lo que Sí, tenían sí. para poder valorar. Tenía fotografías, tenía películas y tal. La pena es que al final pues eso se debió perder. Yo sí que sé una cosa, porque comentaban que a lo mejor el IER podía haber comprado algo o él dar algo al IER, pero no pasó así, y de hecho lo acabo de confirmar ahora mismo con el bibliotecario del IER, efectivamente no pasó. Pero sí que organizando una exposición, porque aparte de escribir novelas, tal, les he comisariado como 6 o 7 exposiciones, ¿no? En el 2003, con motivo del aniversario de la muerte de Sagasta, efectivamente, pues yo hice una exposición en la Casa de los Periodistas que se llamaba Sagasta Periodista, que también fue periodista y director de un periódico. Entonces, ahora ya con el tema de Internet, pues prácticamente los anticuarios han desaparecido bastante. Pero entonces había bastantes anticuarios en Logroño y en La Rioja, ¿no? Y un día en un anticuario de Logroño, de pronto me encontré con un retrato, con una fotografía suya que estaba en este despacho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que alguien la vendió a alguien y alguien la llevó a ese anticuario. Lo que me hace temer que o bien parte se tiró o bien parte se vendió. Mal vendió, supongo, se mal vendió. Cuando se podía haber aprovechado pues o el Ateneo o el IER o alguna otra organización que era. Siempre le he pensado, cuando ya fue mayor, se fue a la residencia y todo eso, pues que es una pena que no se hubiera acordado del Ateneo para dejarle el legado, Sí. Pero no, él era como muy celoso de lo suyo, ¿no? Sí. Y pues bueno, cuando se fue a la residencia ya estaba Sí, en el Cortijo. bastante despistado, porque nosotros íbamos a verlo, ¿no? Mi hermana y yo íbamos a verlo mucho, y estaba ya despistado, no sé. O también, no sé si quería que podían sacar algún dinero sus herederos, no lo sé. El caso es que nunca se le ocurrió decir, como no lo puedo vender, y además, ¿para qué quería él el dinero? Ya era muy mayor, ¿no? Ya. Bueno, pues no. Eso siempre hemos dicho, pues, ¿qué pensaría Florencio? Qué raro que no dijera, pues lo voy a dejar al Ateneo, o parte, o lo que sea. No, nunca. Sí, pero creo que parte de la culpa de esa dejación, por decirlo así, la tuvo su problema mental, ¿no? Él ya en los últimos años, lo que tú te decías, yo alguna vez también lo acompañé a casa, un día me lo encontré que estaba jarreando, pero ¿dónde vas, Florencio? Te vas a enfriar y tal. Y me acuerdo que yo tenía un paraguas y lo acompañé hasta su casa, que está ahí mismo, vamos, y es posible que ocurriera eso, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Y luego fue un hombre muy solidario también con el Ateneo, no solo desde un punto de vista de estar aquí, de meter todas las horas del mundo, de ayudar a toda la gente que venía, sino que incluso él puso dinero en alguna ocasión para organizar algunas de las cosas que se hacían en el Ateneo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se hizo el reloj de la farinera, que todavía se sigue haciendo. Una compañía catalana. Sí. Entonces, luego tomaron ya el relevo. Sí, los que de luego aquí, fue Perfecturiel, pero Sí, era sí. Frederic Roda el que lo hacía. que Y vinieron a hacer teatro de calle. sí, efectivamente, Y en un luego festival ya- de teatro de Y Logroño. luego ya, pues, Y en San Mateo o San Bernabé, San Bernabé, pues San Bernabé, hicieron sí. eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que él, creo recordar que por lo menos 2 o 3 veces entregó como algo así como 10.000 pesetas cada vez, que entonces era un potosí, ¿eh? 10.000 pesetas de entonces era un dinero, ¿no? No sé. La verdad es que era un hombre muy celoso de sí mismo, pero también era un hombre
joder, que le movía el tema de la cultura, y eso que su formación cultural no es que fuera excesivamente, o sea, había sido un autodidacta toda su vida. Toda su vida ha sido un autodidacta. Él no había hecho no tenía unos estudios, se notaba esa carencia, ¿no? Pero, sin embargo, a lo mejor, si él hubiera tenido esos estudios, a lo mejor no se hubiera pegado la pechada de estar 60 años guardando cosas, ¿no? Guardando cosas. Entonces, yo recuerdo que esa vinculación con el Ateneo, pues que incluso fue de donativo, o sea, que es que no digo que no escatimar esfuerzos, pero sí que colaboró, como colaborasteis mucha gente en su día, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, en esa primera época del Ateneo, hasta el año 81, a mí me toca fuera de Logroño, con lo cual yo ahí me pierdo mucho. Lo que sí recuerdo perfectamente, y esto no tiene nada que ver con Florencio, pero sí por lo menos con mi bagaje y con el Ateneo, es cuando vino aquí Julio Caro Baroja. Yo vine a entrevistarlo para el periódico con Manuel de las Rivas, Sí, sí. Y es que me acuerdo que Manolo y yo se nos caía la baba. Es que se nos caía la baba, literalmente. Yo era un crío, tendría 24 años, 25 como mucho. Manolo ya era un señor hecho y derecho, ya un hombre con mucha literatura, y no solo leída, sino escrita. Y fue una gozada. Me ha venido al estar aquí, ¿no? Lo importante que luego ha sido el Ateneo riojano en una ciudad que era un erial. Y lo digo que era un erial por una razón. Porque en esa época, creo que era sobre el año 85, 84, 85, un poquito antes, 84, 83. Porque yo estaba haciendo la mili aquí, y entonces cuando yo empecé a hacer la ventana cultural con Monse Ramírez, pues resulta que se nos ocurrió un día poner en un hueco todos los actos culturales que se hacían en la ciudad y en La Rioja, sobre todo en la ciudad, que se llamaba El Zoco. Y estuvo saliendo durante muchísimos años hasta que luego vinieron otros directores y no les pareció muy bien y lo quitaron, ¿no? Y recuerdo que había veces que teníamos auténticos problemas para meter 2 o 3 cosas, porque no había nada. Ahora hay una agenda que se hace bastante mal, ¿no? Ahora que no estoy en el periódico lo puedo decir, que la mitad de las cosas que hay no las ponen, y que hasta durante unos años se estuvo haciendo en Bilbao. Cuando en Bilbao se dejó de hacer esa página, lo hizo en Logroño un trabajador que, para no echarlo, dice, ahora, pues tú haces esto. Pero que no tenía ni idea de cómo se hacía eso, con lo cual todavía el periódico hoy en día, a ver ahora con el cambio de dirección del periódico, no sé si sabéis que han cambiado la dirección por una mujer, la primera mujer que dirige el periódico, la conozco solo de saludarla nada más, pues a ver si eso se retoma, porque ahora sí que se organizan cosas. O sea, es que Logroño, el Logroño que yo conozco, que yo conocía cuando yo tenía 20 años, 24 años, era un auténtico erial, no teníamos ni teatro. Las películas venían 3 o 4 meses de retraso. Las películas de estreno. Pero de estreno, vamos, que yo más de una he tenido con los dueños de los cines, ¿no? Pero más de una. Pero películas de lo más de tirón, ¿no? Vamos, me acuerdo que cuando estrenaron Indiana Jones, la primera, y Gris, que son más o menos de esa época, esas llegaron, porque ya sabía que va a tener unas filas impresionantes, pero luego venían otras películas sin tanto tirón y venían 3 meses después, si venían. Entonces, por eso digo que el Ateneo empezó a hacer muchas cosas que luego están haciendo otras organizaciones, pero que se puede decir que el Ateneo, no digo que fuera pionero, porque ya se hacían cosas antes, pero muy pocas. Y lo digo por eso mismo, porque yo me acuerdo que nosotros hacíamos el Zoco todos los días, o Monse o yo, Monserrat Ramírez, y teníamos verdaderos problemas para meter 2 o 3 cosas, una posición en no sé dónde y poco más. Pues por
después de la remodelación de la sede y todo eso, en la sociedad, porque la gente no estaba acostumbrada a la cultura. Claro. Y los ateneos menos, ni sabían, ni siquiera los políticos, eso lo puedo dar fe, que no sabían qué era un ateneo ni para qué servía. Y la gente de aquí, de Logroño, ni qué era un ateneo, ni para qué servía, ni dónde estaba, siquiera. Y la prensa nos ayudó, y la radio nos ayudó. Estaban Manolo González, Lucía Ripa, que estaban todo el día con el Ateneo a vueltas. Y diciendo, yo me acuerdo que estuve participando contigo en unas tertulias. De dónde estaba, para que la gente viniera, ¿no? Eso fue todavía más duro, casi el proceso, y más largo que lo de las obras. Y hablando de las obras, pues también Florencio fue en aquella época, cuando se empezaron las obras, en el 88, en primavera, y estuvieron en obras, porque cambió esto radicalmente, ¿no? El interior. La primavera del 88, y se inauguró la sede el 23 de noviembre de 1989, o sea, año y medio más o menos, y Florencio aquí... ¿Y el homenaje cuándo fue exactamente? En el 94, creo. En el 94. Sí, sí, que además él trajo cosas suyas, fue una exposición, también hizo una exposición, mira, tenía una cosa muy bonita, que eran los 3 días, los 3 periódicos del Sol, de La Rioja, que se editó solo 3 días, porque luego lo incautaron, ¿no? Sí, fue el Sol de la República, ¿no? Que fue en la primera República. Pues él los tenía, esos ejemplares, ¿ves? Eso era muy interesante. Yo lo sé. Pero vamos, muy poca cosa tenía así, con tanta importancia, y que pudiera tener otras cosas también que yo no he llegado a conocer, pero muy poquito. Lo que más tenía era todo eso que tú dices, de pegar, cortar... hay que tener en cuenta... Y ejemplares de periódicos. Que en el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX nacen en La Rioja muchísimas publicaciones, pero muchísimas publicaciones, pero no solo en Logroño, sino en Haro, en Santo Domingo, en Canales de la Sierra, en todos los sitios, ¿no? Y entonces la mayoría eran de una duración muy corta, lógicamente, porque se encontraban con todos los problemas del mundo, de censura, de tal, de no sé qué, no sé cuántos, y luego también porque no tenían dinero para sacarlo, porque no lo vendían y tal. Lo de la censura, ya no digo tanto que les censuraran los artículos, que habría algunos, supongo. El problema es que de la época ya de Franco, y lo digo porque compañeros míos que se han jubilado conmigo hace poco, eran los encargados de llevar aquí, el que está al lado de lo que era Paracuellos, llevaban las galeradas del periódico al señor que se encargaba de mirarlas y de decir esto sí, esto no, y esto sí. Entonces, todos los periódicos, revistas y tal, no solo ya con la dictadura de Franco, con la dictadura de Primo de Rivera, excepto en 3 o 4 oportunidades que hubo unos regímenes más o menos liberales, tal como se entiende el liberalismo del siglo XIX, no el del siglo XX y menos del XXI, pues todo tenía que pasar por una censura, ¿no? Pues... no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero... No, pero está bien, porque yo creo que nos ayuda a contextualizar, y sí que es cierto que yo tenía una pregunta, porque es, ahondando un poco, ¿no?, en la figura de autodidacta, como has dicho, de Florencio. Claro, a mí me surge la duda, y es cómo llega a hacer todo ese acopio de materiales, aparte de los recortes de periódicos, ¿no?, sino todos esos volúmenes, porque sí que es cierto que, por ejemplo, así como la anécdota lo que comentaba Rosa, ¿no?, de que iban con esos libros, con el matasellos del Ateneo, por ejemplo, sí que es cierto que Azcona cuenta también, ¿no?, que en su adolescencia compraba en los libreros de Viejo de Portales libros del Ateneo que tenían el matasellos, ¿no? Es decir, que ahí, pues bueno, hubo una pérdida evidentemente enorme que se ha recuperado en parte gracias a personas como Florencio, tenía amistad con mucha gente, entonces... Mucha gente le guardaban periódicos. Sí, y le guardaban periódicos. Entonces, no solamente de La Rioja, que era lo que más tenía. Además tenía, pero también de La Gaceta o de otros periódicos que salieron. Incluso él tenía algún periódico del Diario de La Rioja,
que fue el periódico que quemaron en marzo de 1936, cuando se quemaron algunos conventos también, ¿no? Que era el periódico que pagaba la Iglesia, el Vaticano, ¿no? Pero él tenía muchos amigos, tanto trabajando ahí cuando el periódico estaba en la Plaza Martínez Zaporta, como ya a partir del año 68 arriba, y luego también él hacía favores con el tema de su cine. Oye, pues si tú me das unos periódicos, joder, pues si vienes un día al cine, pues te dejo pasar gratis. Eso me lo ha contado a mí y tal, ¿no? Que decía, joder, porque ya estoy jubilado, si no ibais todos los días gratis al cine, me cago en la mar, decía el hombre, ¿no? Era un hombre muy entrañable, de verdad, muy entrañable, porque además es que la gente que lo conocía, que no lo conocía, que lo conocía poco, le daba miedo. Por eso digo, porque el bozarrón, el tal, pero es que era un bendito, era un bendito. Entonces, por eso él cogía, iba, por ejemplo, por detrás, que estaban los, ¿cómo se llama?, la calle Mayor, la calle Marqués de San Nicolás, que se llama, creo, o no sé si es Mayor o Marqués de San Nicolás. Bueno, nunca he entendido quién hizo eso y por qué, pero bueno, el caso es que él iba a los talleres del periódico, que estaban por detrás, y ahí le daban periódicos. Le daban periódicos y a lo mejor le daban el periódico de toda la semana. Claro, él también tenía una ventaja. Tenía las mañanas libres porque él trabajaba en un cine y luego, como las bobinas funcionaban de una forma autónoma, él sabía que tenía X minutos o una hora o lo que fuera. No, pero eso me lo ha contado él a mí. Entonces él sabía y se ponía, ya miraba el reloj y decía, a ver, me quedan 20 minutos, me queda una hora para cambiar la cinta, ¿no? Hombre, siempre le pasaba cualquier percance. En esa época, con esas cámaras tan así, ¿no? Esas Bollier tan extrañas, que se quemaba de pronto la película, ¿no? Pues estaba seca, y el celuloide se secaba y se quemaba, y entonces de pronto tenía que hacer una chapuza. Por eso era un hombre que tenía ciertas manitas, eran manitas, porque claro, ahí tenía que haberse espabilado mucho. Entonces no es como ahora, que tú ves una película, que las películas de ahora no se queman, pero las películas que nosotros veíamos, que yo veía en Escolapios, por ejemplo, en los cines de Escolapios se quemaban cada 2 por 3 y había que parar, no en estos cines, que tenían 2 cámaras, pero en los cineclubs que yo he visto y que he estado, o en los que ponían los países Escolapios o quien fuera, había que parar, había que esperar 10 minutos a que desmontaran la bobina, pusieran otra, y aquí mismo, en este Ateneo hubo varios en los años 80, principios de los 80, hubo varios cineclubs. Y claro, solo tenían una cámara. Sí, Santiago Gil de Muro y otra gente, sí. Y además, claro, con algunos problemas. Por ejemplo, que pedían una película y les traían otra. Porque en ese momento el distribuidor se le había acabado esa película, o otro cine le había pagado más dinero y le mandaba otra película que, bueno, pues lo tenían que poner, ¿no? Entonces él tenía. Y luego, cuando él se jubila, ten en cuenta que también tiene todo el día libre. Entonces salía muy poco de casa. Alguna vez a comprar, pero muy poco. Sí. Y luego aquí, claro, luego aquí también aprovecha para hacer mucho. En el Ateneo, claro, desde el año 76, 77, que él empieza aquí, hasta que ya se marcha, que ya serían 90 y tantos, ¿no? Hasta 94, 95, por ahí. Pero fíjate si tienes ahí décadas para coger la cola de pegar, recortar, coleccionar, comprar. Y me acuerdo que tenía hasta cromos. Los cromos famosos que cambiábamos en Balmes, de la historia, de la ciencia, vida y color, todas esas colecciones, las coleccionaba o las conseguía él, no sé cómo, pero tenía hasta eso. Él lo coleccionaba los cromos, lógicamente. Sí, sí. Sí. Era su reino.
Y al lado de la biblioteca tenía su propia mesa, tenía Sí. su silloncito y enfrente otro, y ahí venía el sastre que decía él a charlar con él casi todas las tardes. Sí, Y lo pasaban en eso estoy ahí. la Claro. verdad. Sí, sí, no, la verdad es que fue un hombre era muy trabajador, era un hombre muy trabajador, muy constante y que es que a mí le gustaba lo que hacía. Sí, muy cascarrabias, con un sentido del humor un poco, a ver, no me sale ahora la palabra. Sí, un poco agrio, más que sardónico, un poco sardónico, así y tal, pero en el fondo era ¿cómo decir? Perro ladrador, ¿no? Poco mordedor. Conocí bastante bien y jamás he oído gritarle a nadie. No, en el sentido, no, quiero decir a la hora de levantar la voz. Era entre ellos, les Ah, encantaba discutir, sí, sí. Con Sabrás, recuerdo con Teodoro, con Teodoro y con Julio también, ¿no? Que también fue el segundo presidente, me parece, Teodoro, ¿no? ¿Eh? De José Díaz, que era José Díaz, eso es. Y bueno, habéis desgranado un poco lo que quería plantear ahora y era precisamente preguntarte qué es lo que más destacarías de la personalidad, ¿no? de Florencio. Todo, ya hemos estado- Bueno, casi hemos dicho muchas cosas, pero yo sobre todo lo que diría es la paciencia. Sí, la constancia, la paciencia, la constancia, sí. El estar ahí, pum, 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 pum. Eso es, las obras todos los días. Y tú venías por la mañana también, ¿qué pasaba? que él venía a todas horas, venía a las 9 de la mañana. Al pie de cañón, yo que no tenía ni idea de los albañiles ni las obras ni nada, pues me encantaba que él viniera por lo menos que viera a la gente que estaba trabajando aquí, que había alguien del Ateneo. Sí, sí. Trabajando todos los de la Junta por la mañana. Y llegar aquí, desde el punto de las 9 de la mañana, mis hermanas tenían ahí una tienda de lanas, aquí en esta calle de Rodríguez Palermo. Pues venía con el periódico a saludarlas. Pero aquí en Rodríguez Paterna, o sea, las Trilos. Las Trilos eran, ¿qué eran? Mis hermanas eran. Ah, sí. Tenían como una especie de... No, es que mi madre es modista. Lo que me estoy enterando ahora. Tenían allí, ¿cómo se llamaba la fábrica allá en la carretera? Sí, Pingüín Esmeralda. Pingüín Esmeralda. Por cierto, Bueno, pues ellos les ponían el otro día vi, por cierto, perdona, el otro día vi en Todo Colección el pingüín que está a la venta. Está a la venta, que era la puerta, que era el abridor de la puerta. Perdona, ¿eh? Pues venían a ponerle los escaparates y todo. Sí. Ellos, ¿no? Y Florencio, pues iba a estar un ratito, venía a echar una ojeada, volvía con ellas otro rato, ¿sabes? Pero estaba al pie del cañón mañana y tarde, durante año y medio, que fueron las obras, porque, claro, había que tener a alguien aquí. Y yo nunca le he dicho, Florencio, usted va... No, él encantado. Y además por iniciativa propia. Y eso, vamos, no lo hace nadie o casi nadie. O sea, de lo suyo es verdad que era muy... no se me ocurre ahora mismo la palabra, era muy proceloso de lo suyo, ¿no? Pero, sin embargo, otras cosas, era una persona generosa, una persona muy generosa. Y que, como digo, el gran mérito que tiene es sobre todo esa paciencia, esa constancia y sobre todo también esa bondad de que todo el que iba a pedirle algo, a no ser que viniera en plan, porque él ha tenido alguna encontrada, y eso lo sé yo porque la he visto en su casa, con algún profesor que ha venido con muchas ínfulas de profesor en la universidad, no la de aquí, que todavía no existía, a lo mejor de Zaragoza o de cualquier sitio, que yo soy catedrático de la universidad. ¿Y a mí qué me importa?, le decía. ¿Y a mí qué me importa? No le insultaba, por supuesto, ni nada, pero no lo trataba bien. Sí, pero yo he visto a gente cuando ya venían con ínfulas y decir, a ver tú que con tu bata ahí azul tan manchada y tal de polvo y tal,
A ver, que vengo aquí a mirar, casi tenía la obligación Florencio de sacarle tal, y oiga, que esto es mío, yo se lo dejo si yo quiero. No, está bien ponerse, debería estar Sí, si no quiero no se lo dejo. En su sitio, sí. Sí, por eso, por ejemplo. Y yo sé que, por ejemplo, con algunos nombres propios que no voy a pronunciar, tuvo sus más y sus menos, pero sí que tuvo. Y luego lo del tema de la venta de lo suyo, no fue una vez de la que lo pidió, es que fue muchas veces, fueron muchos años. Y volvía a Lier, sobre todo. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? No, es que tal, es que mira, es que tú tienes y tal. Pero, hombre, que esto se va a perder, se va a perder. Se ha perdido. Enterada a valorar lo que tenía. Sí. Sí, pero, joder, podían haber hecho alguna cosa. No sé, yo creo que se podía haber hecho, no darle esos 3 millones de pesetas que él pedía, que con esos 3 millones de pesetas, en esa época te podías comprar 2 o 3 pisos. En aquella época, ¿no? Era más o menos lo que costaba un piso, pero sí se podía haber hecho algo. Se podía haber hecho algo, lo que no hay derecho es que se haya perdido. Tú ya has estado tanto ahí en tu casa, ¿tú no recuerdas haber visto colección de filminas? Sí. Porque seguro que... Tenía filminas y también tenía muchas postales. Postales, tenía una colección. Eso no me suena. No me suena, porque si no lo tendría aquí. Tenemos uno que, bueno, nos tengo que decir porque es así, vamos, ya que ha salido esto, ¿no? Me lo regaló a mí personalmente, Enrique, porque venía mucho con Florencio y bueno, ese es el paisaje que está ahí en el fondo del Ateneo, ¿no? Sí. No, ya hablar, vamos, ni pensar lo que me hubiera quedado yo con un cuadro, aunque es que le hicimos un homenaje muy bonito a Enrique también, a don Florencio, ¿no? Sí. Un poquito, me parece que casi seguido del de Florencio. Y bueno, sus hijos que estaban algunos en Vitoria, vinieron todos y fue una cosa muy bonita y a ellos a Enrique pues le gustó muchísimo. Le pusimos en botellas para el vino riojano que se dio después su foto también. O un paisaje, ese paisaje me parece. Bueno, pues ese paisaje me lo regaló a mí personalmente porque se dio cuenta de que yo había sido la que había movido todos los hilos, como todo, porque aquí, en aquellos tiempos, pues muy poca gente arrimaba el hombro. Ahora le está tocando a Jesús. Poca gente arrimaba el hombro. Sí. Le Pues, tocó había junta directiva que también ayudaban, ¿no? Pero bueno, pues él, al darse cuenta de eso, pues quería agradecérmelo, ¿no? Sí. Hombre, ya te he hecho el homenaje al Ateneo. Luego esto se tiene que quedar aquí. La pena es que, claro, toda esta gente de la cultura, que entonces la cultura estaba mal vista, una cultura mal vista, quiero decir, al régimen nunca le gustó mucho la cultura, porque la cultura... Perdona, te voy a decir que a mí, en aquellos tiempos difíciles que, bueno, con que me dijeran eso, ya parece que me ofendían. Sí. En el periódico La Rioja, cuando van a tocar el tema de cultura, venga, una de cultureta, el Ateneo. A mí se me hacía mucho daño, de verdad. Sí. Porque es que estaba con todo el alma aquí, que no sacaba nada en limpio. Tuvo unos cuantos años que esto no tiraba, porque no. Hombre, ya hubo Jerónimo, a los 2 años, fuera. Miguel Ángel, a los 2 años, fuera. Y a mí me costó 16. Sí. O sea, de dejarlo, pues un poco ya encauzado. Encarrilado, ¿no? sí. Sí. Y me acuerdo que estuve haciendo unos años contigo aquí unas tertulias. ¿Te acuerdas? Bueno, hemos hecho 1000 cosas. Actividades. Tú has hecho 1000 cosas. Bueno, desde el año 89, cuando nos arreglaron la sede, Yo aquí di mi primera conferencia. En el año 92. Año 92. En el 98, por ejemplo, tuvimos un ciclo de García Lorca maravilloso, porque era el centenario de García Lorca, con los mejores expertos en el tema. Cuando hicimos el 75 aniversario del Ateneo, en 1998, una semana de cultura sefardí, que estuvo una profesora de la Universidad de Jerusalén, aquí, me acuerdo. Que estuvo el agregado cultural de Embajada de Israel en Madrid. Sí. Que no veas lo que nos costó. Qué laborioso fue aquello. Eso estuve yo. Bueno, y música sefardí de Julia León, que es la experta, ¿no? Sí. En la que nos dejaron los curas
la iglesia de San... ¿Está de aquí? Bartolomé. San Bartolomé. Y allí fue el recital de Julia León de música sefardí, que fue maravilloso. Sí, y los ¿cómo se mitos llamaba? universales. Uriel, y Uriel algo se llamaba. ¿Eh? El embajador. gestor cultural de la embajada se llamaba Uriel no sé cuántos. No me acuerdo. Me acuerdo el nombre Pero porque me tocó a mí hacer la presentación. Y como la inteligencia, como la memoria y la inteligencia de los torpes, ¿verdad? Pues por lo menos del nombre me acuerdo. Y luego aquel ciclo que hicimos tan interesante fue en el 90 y el 91, literario, que vinieron todos los grandes de la literatura. Sí, sí, sí. Luego mitos universales. Aquí ha pasado toda la crema de la cultura española. La cultura española. En esos años, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Pues La tienda que había en Juan Lobo, ¿era suya o era de un hermano? En Juan Una tienda que Lobo. había- No, en Juan Lobo no, estaba en la calle En Juan Lobo. pero de Relativa Hermosilla. en la acera relativa al final. No. Donde estaba la antigua carpintería Melilla. Sí. Un poquito antes ahí había una tienda que se llamaba En Juan Lobo. Fotocine Film, me parece. Pues es muy posible que fuera de su hermano mayor. No, Fotocine Radio era la de Telefunken. Porque yo sé que su hermano mayor, él entró en el cine por su hermano mayor, porque su hermano mayor llevaba en el cine y había hecho la película de 1925 cuando estuvo aquí Alfonso XIII, que además estaba en esta esquina, estuvo en esta esquina de aquí, Alfonso XIII, porque este era el ayuntamiento, claro, entonces. Pero no. Pensaba que decías esa que vendía los cuentos y los tebeos, la Hermosilla, que está aquí en la calle que estaba en la calle Caballerías, que también era trabajador de un cine, era acomodador del cine Avenida. Pues bueno, volviendo un poco también sobre la figura de Florencio, por ir comentando, y lo has, por ir concluyendo también, y has dado también alguna pincelada. Claro, fue bastante relevante, evidentemente, esa aportación personal al legado cultural, pero no fue, digamos, una aportación propia, ¿no? Sino que fue a través de otros, y eso es lo que pues todavía está un poco por reconocer, ¿no? Que al final, de alguna forma, no quiero decir maestro, pero sí conseguidor, ¿no? De alguna forma, Sí, de, claro, de aportaciones posteriores. Es lo que decía de los libros, de casi todos los libros que están editados en La Rioja en esos años y que se refieren a algo de La Rioja. Todos le agradezco a don Florencio Blanco Zurbano y tal, pero a él tampoco le gustaban los saraos, a él no le gustaba el protagonismo. Él prefería estar entre bambalinas. Hizo el homenaje aquí, que fue toda una semana. Pues estuvo muy contento, muy contento. Sí, estaba contento. Estaba ahí sentado de protagonista y bueno... Sí, lo disfrutó. Lo disfrutó, pero no le gustaba ser el protagonista. No, él nunca lo buscó. En el Ateneo sí. Nunca lo buscaba, demás, nunca lo buscaba. Nunca. Y nunca se daba importancia. O sea, todo ese... ¿Qué va? Nunca se daba importancia a todo ese trabajo que él hacía todos los días. Es que imaginaros, desde que tenía 16 años hasta prácticamente que se murió con 91 años. Casi todos los días, pim, pum, guardando, cogiendo cosas. Era increíble. Y bueno, y luego él se hacía los marcos, los hacía él. Por eso el marco ese que yo vi con su fotografía, que es que lo vi ahí y me dio tanta pena que me tuve que marchar, casi me marché llorando. Porque entonces me di cuenta de que todo se había perdido. ¿Y el Merino no encuadernaba él? Es posible, pero no lo sé. No soy tan mayor. Si habías visto en su casa la prensa de encuadernar. No, él es posible, pero se podía encuadernar en casa. Lo que sí tenía en casa era una cuchilla. Las típicas cuchillas de cortar, esas sí que las tenía.
no sé de dónde lo habría sacado y tal, pero entonces, es que, claro, La Rioja es curioso, ahora casi no existen, pero desde Guillén de Brocar, o sea, en el año 1500 hasta prácticamente alguna imprenta Bepal y tal, ha sido una tierra de grandes impresores. Ahora estamos en decadencia, pero aquí estaba Montgastón, estaba Marés, estuvo Delgado. Aquí se han publicado una cantidad de cosas, de libros muy importantes a nivel nacional e internacional. La pena es que esa industria poco a poco también se fue yendo, ¿no? Empezó con el principio del siglo XVI y estuvo 5 siglos aquí. Por desgracia, pues las cosas cambian y cuando empezaron a salir las grandes multinacionales, empezaron Salvat, y ahora Salvat al final lo tuvo que vender a otra multinacional, pero ahora hay tan pocas. Pero La Rioja siempre fue una tierra de grandes impresores, de muy buenos impresores a lo largo de 5 siglos. Si este ha tenido que conocer, este ha tenido que estar trabajando ahí en la librería desde el principio. Pues es posible, pero no lo sé, eso a mí no me lo contó. Me puedo enterar, ¿eh? Porque todavía hay gente de esa... Que dicen que fue un espectáculo el meter las máquinas, las Heidelberg y tal, las impresoras, por el balcón, con una grúa. Bueno, el mismo Santos Ochoa. Santos Ochoa, décadas antes de tener porque Santos Ochoa es conocido por las librerías, pero Santos Ochoa empezó imprimiendo hace 100 y pico años y estuvo muchos años imprimiendo sin tener librería. Y luego ya se dieron cuenta que tenían que abrir, entonces tenían la librería al lado de la imprenta, que es lo que hacía mucha gente entonces, que tenían su librería pequeña y a la vez su imprenta, ¿no? Pero yo no lo sé, porque él estuvo muchos años trabajando en los cines, muchos años. Entonces, sí, pero claro, pero Logroño entonces, es que ¿cuántos habitantes podría tenerlo el Logroño anterior a la guerra? Cuando él era muy joven. Se conocía a todo el mundo, casi nos conocíamos. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero yo cuando era joven me conocía prácticamente a todos los de mi edad. Pues él, imagínate, en una ciudad tan pequeña, ¿no? Que llegaba, bueno, una anécdota. Cuando yo fui a trabajar al periódico en el año 77, empecé a trabajar en el año 77, había una frase muy normal allá, que era: ¿baja alguien a Logroño? De Nueva Rioja. ¿Baja alguien a Logroño? Porque no había chalés, pero no había, estaban las hermanitas de los pobres y luego había muchísimas huertas. Y yo te estoy hablando del año 77, que es antes de ayer. Pero vamos, eso de vamos a bajar a Logroño, porque nos parecía que subir desde aquí hasta Vara de Rey era, vamos, que era cuando también habían montado el campo de las Gaunas y tal, subir a las Gaunas era casi una epopeya, ¿no? Y ahora es el centro de la ciudad. Entonces él seguro que como más era un hombre que trabajaba en cines, que tal, que cual, seguro que se conocía a todo Logroño. Entonces, a los negrillos, a toda esta gente de los impresores, ¿no? Bueno, tenía aquí ya, por vamos último, vamos acabando ya, para lo dejamos. No aburrirles mucho. Has comentado que efectivamente que yo creo que el tiempo ha tratado bastante mal, ¿no? Sí. La figura de Florencio, precisamente por ese olvido, pero bueno, yo creo que con actos como este y con la memoria viva que estamos dejando, pues de alguna forma su legado, ¿no? puede Sí, ¿no? Y que perdurar. luego su legado va a quedar, pues, por ejemplo, en esta foto que viene con su artículo, en todos los libros que digo que hay de historia de La Rioja, que cuando los vayan a mirar van a ver que había un señor que se llamaba Florencio Blanco. Cuando se haga la historia del Ateneo, pues también supongo que tendrá un poquito de protagonismo. Pero la verdad es que la vida no le trató bien, ¿no? No le trató bien, sobre todo porque, a pesar de que la voluntad que él tenía, ¿no? Y esos últimos años suyos ya
la cabeza un poco ida y tal, pues hicieron que parte de esa hemeroteca, biblioteca, como lo queramos llamar, porque era un archivo, pues se desperdigara y se perdiera, y es una pena, ¿no? Pero claro, han pasado muchas cosas. A mí, por ejemplo, hace no mucho me contaba Rocandio cómo casi la mayoría de las fotografías de Muro, que era el mejor fotógrafo que había aquí en La Rioja, se perdieron. Se perdieron en un cambio de obras y alguien se olvidó de que esas tenían ahí todas las obras y alguien las tiró y se ha perdido las fotos de Logroño de finales del siglo XX, de finales del XIX y de principios del siglo XX, de varios, se han perdido por unas otras razones. Por ejemplo, Garay se fue a Bilbao porque estaba una hermana enferma. Él se puso enfermo, lo tuvieron que operar en Bilbao y cuando volvió aquí no se debía llevar muy bien con su mujer y había tirado todas sus fotografías y todos sus cristales, porque esta gente hacía las fotos en tal, y a Muro le pasó algo de lo mismo. Oye, ¿me permitís que en homenaje a Florencio lea lo que escribí en Hombre, La Rioja? por favor. Cuando me publicaron, cuando murió. Mira, mi primer encuentro con Florencio coincidió con mi llegada al Ateneo en 1980. Embutido en su guardapolvo azul, pasaba muchas horas en la biblioteca acariciando libros y enfrascado en la tarea de coser y encuadernar con manos hábiles de rudo artesano lezna, bramante, cartón y pegamento esparcidos descuidadamente por su mesa de trabajo. Entonces comencé a conocer y a querer a Florencio, figura de asceta y alma de Quijote, hasta llegar a ser amigos, confidentes y hasta cómplices de no pocas cuitas y utópicos empeños. Fui descubriendo su callada y esforzada labor de recopilador documental del viejo Logroño, y un día me mostró su archivo, preciado tesoro del que se sentía tan satisfecho y que había ocupado incontables horas de su ya prolongada existencia. Colección de periódicos, documentos, fotografías, revistas, postales, que habían salvado de la oscuridad muchos nombres propios, acontecimientos puntuales o verdades olvidadas. En una época, y el panorama persiste, en la que un concepto positivista de la vida había mandado los sueños al psiquiatra y lo mágico al circo, proyectos como el del Ateneo, nave con timón roto y bandera izada, parecían carecer de cualquier viso de futuro. Florencio, al que hacía tiempo que casi nada lo conmovía, vibró con el Ateneo, contribuyendo en buena manera a mantener su rescoldo para que más tarde pudiera brotar la llama. Esto alguien lo dijo y me lo hice propio. Y así, este Ateneo nuestro, rescatado también del olvido, supo reconocer la hermosa labor de Florencio Blanco, dedicándole un sencillo pero entrañable y profundo homenaje en el que las diversas ponencias en su honor tuvieron como magnífico telón de fondo la exposición al público de lo más granado de su archivo, bajo el título acertado y cálido de Sencilla grandeza de las cosas que hacen historia. La vida de Florencio, en los años que tuve la suerte de sentirlo próximo, transcurría en la soledad del corredor de fondo. Consciente de su dignidad y viviendo de acuerdo con ella, asumía el inevitable agridulce de la vida con aparente estoicismo que solía cambiar por rabia y enfado ante verdades a medias, actitudes hipócritas o comportamientos poco éticos. Y así se fue abriendo paso entre la niebla de la desembocadura del río de la vida hasta desaparecer un día de otoño calladamente, como siempre había vivido, sin protagonismo, relegado a sus sueños, pero con el orgullo del hombre íntegro que, libre de sumisiones y dependencias, supo llevar a buen puerto su aventura personal.
Muy bien, Rosa, muy bonito. Muy bonito. Florencio. Sí, muy bien, pues bueno, muchas gracias, Pues muchas Marcelino. gracias a todos. Sí. Eso. Sí, estoy como en casa. O sea, muchas Gracias a todos por espero acompañarnos. haberos sacado de algún... La pena es no poder saber dónde está. Claro. Pues lo dicho, muchas gracias Marcelino, muchas gracias a todos. Nos encontramos en próximas sesiones del ciclo y continuamos con las actividades en el Ateneo. Muchas gracias.